Hola a todos, estamos acá en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. Y estamos con Sergio Boe, Rubén Zárate, acá para hacer una entrevista que bueno, nos recibieron acá y estamos muy contentos de poder hacer para tratar de entender los lineamientos generales de la provincia de Chubut, que nos parece desde ya importantísimo en los planes de lo que es la Argentina de hoy y la Argentina del futuro. Así que bueno, antes que nada, para presentarles ante el público, muchas gracias a los dos. Quería si se podían presentar brevemente cada uno de ustedes para contar lo que hicieron y también, ¿por qué no?, lo que tienen pensado hacer. Bueno, yo soy Sergio Boe, secretario de Gobierno de la ciudad de Comodoro Rivadavia, que es la vieja capital nacional del petróleo, donde tenemos un frente marino enorme, todo el litoral marítimo de la Patagonia Austral, que es una construcción de nombre, construcción de destino, construcción de marca. Estar de frente al mar nos trae un futuro enorme a toda la Argentina y particularmente a la región. Y también inserta en esta provincia de Chubut, que tiene una enorme tradición de producción ovina, de producción de alimentos y básicamente, como toda la Patagonia, de productora neta de energía. Es decir, tenemos agua, tenemos alimento, tenemos energía, ergo, en este contexto internacional tenemos futuro. Y somos los responsables en esta generación de administrar lo que viene para no ser ni una colonia ni una región comoditera subordinada a una estrategia nacional que hoy falta y a una estrategia regional que está en ciernes. Bueno, mi nombre es Rubén Zárate, actualmente estoy como presidente de la Agencia Comodoro Conocimiento, soy un ente autárquico de promoción del desarrollo y de la innovación. Es un caso excepcional dentro incluso de los municipios argentinos. Como ente autárquico congrega y genera la posibilidad de programas con financiamiento propio, con financiamiento de terceros, orientados en general a temas que tienen que ver con la articulación entre la ciencia, la tecnología, el desarrollo, con lo cual forma parte de una suerte de hubs de innovación y de articulación eficaz entre los componentes científicos y tecnológicos y los componentes empresariales. En estos años, además, en particular, hemos generado una agenda muy específica y muy ambiciosa, también con los trabajadores, con la organización de los trabajadores, a través de un convenio con la CGT. Bien. Le iba a preguntar, ¿es de fondeo público-privado, mixto? Es de fondeo, digamos, el soporte estable de la agencia es de fondeo público, de carácter municipal, y muchos de los programas se originan en fondeos mixtos, algunos de cooperación y otros también asociados a distintas estrategias privadas. Bueno, desde ya les agradecí, pero quiero hacer hincapié, a ver, para quienes no conocen, como les contaba previo a la entrevista, que hay mucho acá, por suerte en el canal tenemos mucha gente de todos lados que nos miran. La idea es, ¿cuál es la actividad principal de la provincia? Un poco lo anticipaste. Pero quiero decir, ¿y cómo lo ven de perspectiva futuro, sobre todo por otras competencias, vamos a decirlo así, dentro de lo que es la energía o cuestiones que se pueden dar en otros sectores con respecto a su costo, con respecto a cuáles son las principales actividades económicas? Bueno, Chubut ha estado históricamente en los últimos 40 años entre las 4 o 5 provincias exportadoras de la Argentina. La aportación al PBI nacional es muy fuerte, la aportación neta en la materia energética ha sido a partir del petróleo y de la energía en sus distintos vectores, siempre muy potente. En este contexto, en donde tenemos diferencias serias en la valoración de estos commodities, una caída en la producción petrolera, porque somos una cuenca con más de 100 años de aportación neta, nos genera problemas de competitividad en este contexto nacional e internacional y es una clave de riesgo para una provincia que históricamente un 33%, en promedio 1 de cada 3 pesos que ingresaban venían por las regalías petroleras. Entonces esta es una condición de riesgo a futuro que tiene que reelaborar
Cuando dice venían, ¿es el año pasado? No, en los últimos 40 años. Okay. El retorno a la democracia fue incidiendo fuertemente, pasó en 2022 a un 30 y pico %, entonces en promedio era 1 de cada 3. Esto ha ido bajando porque en términos de la inflación en dólares, en el último año, nuevamente, en los contextos nacionales de falta de estrategia nacional, de estrategias financieras menores, y esto castiga mucho a la Patagonia en particular, ¿no? La falta de sostenimiento de infraestructura, la falta de conectividad, la falta de logística, hace que seamos más carentes de conectividad en este contexto. Y el futuro lo tenemos que construir, no hay que imaginarlo, hay que construirlo sobre esta base que son las reformas. Tenemos un enorme dominio y conocimiento de la industria de base, tenemos el dominio de las 200 millas marinas, que son fuentes de alimento, y además otros vectores como los energéticos, climáticos, que hacen la biodiversidad, que tenemos que pararnos muy fuertes sobre esa base, para seguir avanzando y seguir construyendo no solo soberanía alimentaria, energética, sino soberanía territorial, que hoy está un tanto de modé, pero es bueno traerlo a la mesa y a la conversación, por lo menos en Patagonia, estas cuestiones son de enorme peso real, físico. Bien, con respecto a Vaca Muerta y la diferencia de lo que es generar energía acá o en Vaca Muerta, ¿qué diferencias hay? ¿Hay diferencia de costos o bueno, todas las diferencias que nos podemos? Sí, por supuesto. Es un tema de un yacimiento nuevo, de una tecnología nueva, de shale, que implica una enorme concentración de recursos y de esfuerzos, cambia totalmente la técnica de extracción, que es relativamente nueva, y lo que brinda es, una vez que se resolvió a través de inversión del Estado con el gasoducto de los Cortices, el tema de la distribución, lo hace sumamente competitivo, ¿no? Y esto va a ser un enorme desarrollo en los próximos 10 años en la industria en esa zona. En las cuencas más antiguas, como la cuenca austral, entre Tierra del Fuego y Santa Cruz, o la cuenca del Golfo, que compartimos con Santa Cruz, es el convencional, el no convencional está en vías de desarrollarse, pero claramente hay un problema de productividad que tiene que ver con la acumulación de recursos y con lo económico que resulta. Una vez que se resuelve la instalación de los pozos, que son mucho más caros, y que se resolvió la infraestructura de distribución, claramente es un negocio de un enorme salto cuantitativo. Es decir, no hay forma de competir con ese formato y con ese que es otro negocio totalmente distinto. Y con respecto a lo que tiene que ver, sobre todo, te preguntaba por tu especialidad, con respecto a la innovación y demás, ¿hay algo ahí? Eso me parece que es interesante verlo de una cierta manera. Nosotros hoy, en el mundo, digamos, la economía atraviesa varias transiciones. Una de ellas claramente tiene que ver con la transición energética, en el marco de paradigmas que se van modificando por el cambio climático. Entonces hay un proceso de descarbonización que es anterior y consistente con nuevas formas de producción de hidrocarburos. O sea, esa es una primera transición que una región como la de Comodoro Rivadavia, el Golfo San Jorge, de hidrocarburos tiene que afrontar. Eso confronta contra energías renovables, contra un sistema de electrificación, en general una disminución de todo aquello que genere CO2 y se comienza a ser cada vez más penalizado. Entonces ya somos en ese sentido una economía que al fin de cuentas se encuentra a nivel global penalizada. Después hay una segunda transición que es tecnológica, que es pasar de las convencionales a los no convencionales. Y esto también modificó la naturaleza del mercado, es muy interesante porque la cadena de valor se modificó. En los convencionales, los grandes actores eran las operadoras y las pymes de servicio. Entonces eso provocó que hubiera una distribución de lo que se producía bastante interesante y con un gran factor de los trabajadores organizados en torno a eso, que dio una cierta integración y solidez a una ciudad, por ejemplo, como Comodoro Rivadavia. En el caso de los no convencionales, al contrario, los actores principales ya no son ni las operadoras ni las pymes chicas, locales, sino que son las grandes pymes de servicio, que a nivel internacional concentran la totalidad de las patentes de las nuevas tecnologías que se utilizan para la producción. Por ejemplo, Halliburton. Halliburton durante el año 2013
por un año, en realidad puede ser todos, fue la empresa que mayor cantidad de patentes logró y que mayor cantidad de tecnologías desarrolló para lo que sería el no convencional, el shale o el tight gas, ¿no? Entonces ahí esos cambios son los que estamos afrontando. No es solo un cambio de desplazamiento de inversiones, sino que es un cambio de la transformación general del mercado completo de los hidrocarburos. Nosotros en ese sentido nos estamos metiendo desde ese lugar. Por un lado tenemos que optimizar lo que son las cuencas convencionales y generar los nuevos desafíos de las nuevas tecnologías. Al interior de las cuencas convencionales también se modifican las prácticas cotidianas. Por ejemplo, hasta hace 4 años, la conexión entre pozos por la vía de sistemas no existía. Hoy hay un algoritmo que recorre todos los pozos, los 4.000 y algo que tiene, por ejemplo, Panamérica, y ese algoritmo identifica las posibles fallas que esos pozos pueden llegar a tener. Por lo tanto, los sectores de trabajo que tienen que ir a atender eso van sobre una planificación distinta, con lo cual, por ejemplo, es altamente probable que la operadora ya no requiera que las personas se encuentren en reserva de manera continua en el yacimiento, sino que pueden estar en distintos sitios de la región o la ciudad o lo que fuera, solo con la posibilidad de desplazarse de forma oportuna. Entonces, todos esos cambios están ocurriendo de manera muy acelerada. Los procesos de inteligencia artificial aplicados a la producción que ya están ocurriendo, que permite identificar problemas a futuro de manera muy rápida, cuando antes hacían falta grandes equipos de analistas. Los de la robotización, los de la automatización y en general los de una economía digital que se superpone directamente en lo que son los recursos naturales como base de la economía. O sea, acá hay un problema complejo que tenemos que imaginarnos una forma de industrialización. O sea, tenemos un futuro en el cual las formas de la industrialización han cambiado aceleradamente y esto se nota en la modificación, por ejemplo, del tipo de empleo. Para darte un ejemplo, si uno toma base 100 del año 2015, con empleos asalariados, formales, regulares, en el año 2023 ese mismo número está en 87-84. Es decir, eso que ha caído es la cantidad de empleos asalariados formales de la región. No disminuyó el empleo en general, pero sí sé claramente hay un rango de un 20% de desempleo que se está modificando aceleradamente, yendo hacia un modelo menos asalariado, menos regulado y probablemente con una economía más abierta. Bueno, una sociedad organizada de la otra manera, hasta no hace tanto, o sea, estamos hablando de algo que estamos viviendo en este instante, bueno, va cambiando también su fisonomía organizativa, sus estrategias urbanas. Todo eso forma parte de lo que podríamos llamar el requerimiento de un patrón de innovación. La agencia responde en ese sentido a esas estrategias, creando una nueva institucionalidad. El municipio crea una nueva institución para abordar estos temas que tienen cierta peculiaridad, tienen cierta pertinencia y cierta excepcionalidad en el marco general del territorio. ¿Cómo se conecta esto con la región? Bueno, en el caso de Santa Cruz, lo decía Sergio recién, la cuenca austral y otras cuencas más tradicionales viven situaciones similares. La zona norte de Santa Cruz también la está viviendo. O sea, esto también es importante. Nosotros pensamos en términos provinciales la economía, pero en nuestro caso es claramente interprovincial, que es la geología la que define el escenario del mercado de trabajo o del mercado de relaciones empresariales y la cadena de valor. Y eso también hace que la reacción que tiene cada gran operador cambia la forma en que se genera la configuración del territorio. La retirada de YPF de las 155 áreas no convencionales de todo el país también afecta a la región de forma distinta y asimétrica entre Santa Cruz y Chubut. ¿Cómo sería eso? Perdón, ¿qué sería lo de la retirada? Y en el caso de YPF el 1 de marzo de este año comunicó a la Bolsa de Valores de la Argentina y la Bolsa de Valores que abandonaba todo lo que eran las áreas convencionales para dedicarse exclusivamente a los no convencionales. Es decir, abandona todo el país menos Vaca Muerta. ¿Abandona para explorar? No, lugares que yo sabía que... las abandona en el sentido que la transfiere a otras empresas, las vende, etc. O sea, deja de ser parte de su interés principal como empresa, como unidad de negocio, y su principal unidad de negocio pasan a ser los no convencionales. Es decir, se especializa en Vaca Muerta, es decir, más otros no convencionales.
ese cambio no es un cambio menor, porque vino acompañado y fue habilitado por ejemplo, algunos de los capítulos de la ley bases que modificaron las exigencias o las urgencias petroleras para que además de la tasa de ganancias se preocuparan por el desarrollo. O sea, modificaron la relación que tradicionalmente trajo la Argentina y cada territorio con sus empresas de hidrocarburos. Eso le da la oportunidad, por ejemplo, de decir me retiro y desempleo, sin absolutamente ninguna exigencia de carácter legal. Eso pasó con la ley base, particularmente. Y luego el capítulo 9, que es el del RIGI, viene como a consolidar ese concepto para que las nuevas inversiones no necesariamente estén incluidas dentro de la soberanía energética, dentro de las preocupaciones por el desarrollo del territorio, dentro del cuidado del empleo, dentro del cuidado del precio del combustible del consumidor. Todo eso desapareció con la ley base. Sí, y es lo que ha acelerado, o sea, no es solo un cambio tecnológico, quiero decir. Hay un cambio en la legalidad, en la estructura general del desarrollo de la economía, con lo cual se está transformando muy aceleradamente los territorios y en muchos casos no para bien, ¿no? Sí, a propósito de eso, me surge una pregunta, también para que el público lo entienda, que es del régimen de incentivo a las grandes inversiones, el RIGI, que fue promovido por el gobierno libertario, ni bien inició su gestión, si bien tardó finalmente reglamentarlo. Ustedes ven que, porque hay varios anuncios, se ven por los medios los anuncios de estas inversiones que llegarían, a veces a través de las redes sociales, a algún funcionario. ¿Ustedes vieron alguna modificación concreta hoy en día, alguna inversión? Yo sé que son inversiones de largo plazo, pero quizás una inversión inicial sobre el plan del RIGI. En la región hoy hay 13 proyectos por RIGI, ¿Estás hablando de la provincia o de todo el país? En todo el país. No, todo el país. En Chubut no va a tener una enorme incidencia, creo que en Santa Cruz tampoco, porque ya había una ley especial en el caso de las inversiones mineras, había una ley de promoción en términos de hidrocarburos, en términos pesqueros me parece que no va a traer gran aliento, evidentemente sí tienen otro tipo de afectaciones. Me parece que apunta dentro de una burbuja financiera que sí los va a condicionar para los próximos 30 años. Sí. Esa textura, esa columna vertebral que se construyó con la crisis. No teníamos, no tenemos y no tendremos ningún dato concreto para pensar que eso alienta el desarrollo del territorio, que piensa un país federal y que piensa algún programa, por ejemplo, con el tema de soberanía alimentaria, energética, y mucho más preocupante el tema de los usos alternativos del agua, en donde ya nos quedaría liberado una serie de cuestiones también con la ley bases respecto del uso y del uso racional y sustentable de un recurso muy finito que es el recurso. ¿Y la preferencia sobre quienes se invierte para el uso de...? Totalmente, no tiene ninguna lo libera absolutamente. Claro. Entonces aquí es importante ver de dónde viene, dónde se inspira el RIGI como estrategia legal. No hay ningún país occidental desarrollado o muy desarrollado que tenga algo parecido. Y se inspira en modificaciones que hubieron en varios países en África en los últimos 10 años. Esa es la explicación. Y el modelo es un modelo, lo que da como origen a un modelo de enclaves, naturalmente. Es decir, es un modelo que exige estados muy débiles y donde las estructuras empresariales se liberan, digamos, de su corresponsabilidad en el desarrollo de los territorios. En ese sentido, tenemos menos capacidad de exigencia para combinar lo que sería la inversión con el crecimiento económico y con el desarrollo económico del territorio. Me parece que lo que va a generar es una dualidad sobre eso. Los proyectos que están en evaluación además demuestran que la mayoría va a ingresar en sectores que ya estaban en evaluación anticipadamente, como el caso del sector minero, solo los acelera. Pero a su vez los acelera y debilita los gobiernos, tanto locales como provinciales, incluido el nacional, para exigencias donde las inversiones tengan además un impacto sobre el desarrollo y la sostenibilidad y la sustentabilidad de ecosistemas como sociales. Y en el corto plazo, puntualmente, lo que ustedes pudieron saber, ¿ustedes creen que el RIGI puede funcionar para subsanar esa falta de dólares que evidentemente tiene la economía? Ustedes saben que ya se está por cerrar. Ninguno, pero por lo menos lo que yo estoy viendo, no lo podemos saber.
no sé, ninguna de las áreas en las cuales se están hoy planteando inversiones utilizando el RIGI, son áreas en las cuales ya no se estuviera invirtiendo y desarrollando de otra forma. Entonces puede decir que va a seguir como la serie Claro, histórica. lo que pasa es que lo que una limita es cuestión el adicional, Estado. una cuestión adicional. No hay obligación de traer dólares. Puede traer equipamiento, puede traer equipamiento obsoleto, puede traer equipamiento viejo, valorizarlo en dólares según libro y traerlo como si fuera una inversión neta en dólares. El ingreso de dólares, de los 4 renglones que usaron, ya se ha gastado uno que es el blanqueo, la devaluación que ha dicho el ministro y el presidente que no se va a usar, y nos está quedando un último tiro, el RIGI, que no, ya te digo, o sea, de los 13, muy poquitos dólares vienen. Van a venir equipamiento, va a venir una inversión a largo plazo, además tienen muchísimo tiempo para hacerla, para concretarla. Una vez que accedes, sí te quedas con lo bueno, que es las seguridades jurídicas. Un país que pone 2 miembros de la Corte por decreto es casi es un organismo mágico. Pero además de todo esto, queda un último renglón para conseguir dólares, que es un préstamo del Fondo Monetario que va a eludir, de acuerdo a los casos, vamos a esperar las últimas horas, va a eludir el tratamiento legislativo, es decir, hablar de seguridad jurídica con estas dos frutillicitas del postre parece menos serio aún que el único país africano en donde rige una ley parecida a la crisis. O sea, no tenemos, te repito, ninguna expectativa, ningún dato objetivo que te diga que esto palanca de desarrollo. Sí, igual se bypass en la falta de dólares, que es lo que prometía el gobierno, ¿no? En realidad, bueno, nos va a dar los dólares hasta que finalmente Vaca Muerta explote y nos permita encontrar esa cantidad de dólares que necesita la economía para desarrollarse. Es que si en el corto plazo fuera exitoso, el acuerdo con el fondo no sería necesario. Claro. En realidad, el propio gobierno está diciendo que no. La verdad que esto viene lento, viene difícil. Además, hace poquito hubo algunos comentarios a nivel del gobierno que estaban lentos en la evaluación y porque se nota que no son muy sólidas las propuestas. Aparte, si desmantena el Estado, no sé quién los esperaba. A ver, pero nadie, uno conoce inversión. Nadie invierte más de 201 millones de dólares o más con una evaluación de 6 meses en cualquier sector de la economía, no interesa cuál fuera. Salvo que haya ya decisiones previas de inversión. Ningún board internacional toma una decisión en 5 meses o 6 meses por mejor que sea la ley. O sea, eso no existe. Por lo menos yo no conozco ningún caso y conozco bastantes casos de inversiones. Entonces, me parece que ahí hay como una. Lo de los tribunales internacionales, o sea, eso que se define a tribunales del exterior y no nacionales, piensan que. Ya lo hemos vivido, nos ha ido regularmente mal de esa forma. Digo, que llevan reservas en oro en Londres, ya vimos con otros países latinoamericanos que ha pasado y vemos lo que está pasando. O sea, no tenemos ninguna expectativa, no hay todo este relato, todo este proceso, yo no lo viera como una línea argumental, tiene fallas desde el minuto cero en ese sentido. Te repito, servir para tener seguridad jurídica, donde la Suprema Corte no funciona y la hace funcionar a decretazos, en donde tenés una ley donde hubo consenso que era para encorsetar la toma del endeudamiento, donde se explica que no se incrementa la deuda, sino que se cambia deuda interna en pesos inmanejable, en la que estamos en default hace casi 2 meses, por deuda en dólares, sujeta a una serie de condicionamientos. La verdad que en primer año, ya no de la universidad, del secundario, es una cuestión matemática de fácil resolución, con las experiencias que hemos tenido en este terreno en Argentina, en contra. Prefiero el manejo de deuda 76-83, el manejo de deuda de los 90, el manejo de deuda que terminó con un superministro en 2001, que ahora es superministro de vuelta, que hizo el blindaje, que lo volvimos a repetir con Macri y ahora se vuelve a repetir. Es decir, si 3 veces pateaste en el mismo sentido y salió mal, terminó con en contra, no hay un dato objetivo que no sea una cuestión de fe, pero los datos objetivos de economía, del desarrollo, de la estrategia, sabemos que no terminan bien para las mayorías de la.
Muy bien. Ahora yendo al plano más local, nosotros saben que nosotros venimos recorriendo la provincia del costado, digamos del lado Atlántico, después vamos a ir más por el lado de Esquel, si todavía nos queda Esquel por ver. Pero notamos, por ejemplo, en Madrid una problemática local en la cual, como no tienen recursos, por ejemplo, para hacer unas calles, para asfaltar las mismas calles que necesitan los vecinos, hicieron una normativa municipal en la cual, si el 70% está de acuerdo, hacen la calle. Y tienen un recurso que en realidad debería aprobarse en su municipio, pero bueno, les dan lo que es la mano de obra, pero no les dan los recursos monetarios para comprar la materia prima, o los insumos. A nivel local, de Comodoro o de la provincia en sí, ¿ustedes qué características o qué deterioro, si es que viene un deterioro o al revés, qué situación encuentran mejor desde la asunción del nuevo gobierno hasta hoy? ¿No quieren ver el gobierno nacional o si quieren también provincial, digamos? ¿Qué ha cambiado en este último tiempo? No, en el caso yo no veo, solamente con vista de los indicadores clásicos que el propio Estado Nacional provee, sea por INDEX o por otras fuentes. Hoy no hay un solo dato que mejore, son los datos sociales. Tenés un incremento de la indigencia, una consolidación de la pobreza, una disminución del poder adquisitivo de los salarios, una disminución de los empleos, completa, una quiebra bastante acelerada de pymes, que no se veía hace tiempo. ¿Esto lo estás hablando tanto a nivel nacional como provincial? No, porque hay la lógica del déficit cero, como quieras llamar, el déficit, la ausencia de déficit extremo, el extremismo del equilibrio fiscal, abarca la totalidad de la economía. Luego, cada economía tiene sus particularidades, pero la lógica del gobierno nacional además lleva una impronta fuertemente centralista, contraria a cualquier federalismo. No es que, por un lado, crea una dinámica de estabilidad macroeconómica y, por otro, facilita procesos de desarrollo local. Fíjate que fue distinto al caso de Menem. Si uno mira durante la compatibilidad, el modelo era muy parecido. La diferencia es que además se habían habilitado una gran cantidad de instrumentos para establecer estrategias de desarrollo más territorial. En una situación difícil, la circunstancia compleja, pero eso ocurría. Sí, protección al sector automotriz, por ejemplo. No, pero puedes tomar provincia por provincia y sí. Una o dos en cada provincia. Acá no hay eso. Yo siempre destaco eso porque para todos los que dicen que esto es lo mismo que la No, es muy distinto, Y lo segundo que es distinto es que la inflación núcleo, que es aquella que afecta más directamente a los sectores más pobrecizados de la sociedad, es más alta que la inflación general. Cosa que tampoco ocurría con México. Como ya a esta altura no puedo terminar. Aparte de la compatibilidad que fue en abril, ya tenías en septiembre 0, algo % ya de inflación mensual. O sea que la aceleración fue mayor. A lo que voy que, digamos, no hay un solo elemento que habilite las promociones locales o provinciales. Por lo tanto, en ese sentido, estamos todos aplanados por la misma lógica. Y probablemente algunas se vayan a habilitar, como la del consumo, a través de las aperturas o de incrementar la posibilidad de exportación de forma directa, usar las grandes plataformas comerciales en lugar de los sistemas comerciales más tradicionales o más clásicos. Lo que igual va a ir en desmedro de los comercios locales. Puede haber una mejora de la capacidad de consumo, pero va a ir en desmedro de los comercios locales indefectiblemente. Así que yo no veo un solo indicador y además el desafío a quien me diga que haya uno que hoy brinde la oportunidad de decir, además tiene estabilidad y capacidad de... Cuando decías en los 90, puntualmente en Chubut, ¿qué se trataba de fomentar? ¿Lo mismo los hidrocarburos o había...? No, en los 90 pasa por la privatización de YPF, arrojó un desempleo importante, que fue, en términos técnicos, de mucha mejor calidad, porque había capacitaciones laborales, generación de alternativas. Terminamos con un desempleo enorme en toda la Argentina. Es decir, en eso van a ser primos hermanos, como gustan decir. En lo local, concretamente hoy, tenemos un deterioro enorme. En las últimas horas, en los últimos días, se anunció que por orden presidencial no se va a hacer más mantenimiento de las rutas nacionales. Comodoro Rivadavia, como la mayoría de los pueblos porteños, donde se agrupa el 80% de la población que tenemos en las provincias de Chubut y Santa Cruz, están sobre la zona costera y están atravesadas y articuladas por la Ruta Nacional 3.
que es un conjunto hilvanado de pozos que nos atraviesa todo en el caso de Comodoro, atraviesa todo el centro de la ciudad. La ciudad se vertebra en torno a la ruta 3. Esto ya implica aplicación de fondos municipales para el mantenimiento de esa ruta, que es central para el transporte público, el pasajero local, del mismo modo que el año pasado incrementamos en más de un 120% la inversión local en salud. Tenemos la Secretaría de Salud, donde hay más de 16 centros de atención primaria, en donde somos la única ciudad que integra la cadena internacional de ciudades contra el VIH, donde digamos, hay asistencia directa a los afiliados de PAMI, en donde se les cambió el VADEMEC hace relativamente muy poquito, y lo tienen que asumir con una jubilación mínima, en muchos casos un gasto médico creciente. Esto implicó un 120% más de inversiones al ritmo de gasto. Esto es que sobrepasamos los 2.800 millones de pesos de inversión, con atención primaria de más de 130.000 casos, con más de 60.000 prácticas de enfermería. Y esto lo hacemos porque la salud pública es principio de una ciudad más justa, más equitativa, y es algo que está en nuestra carta orgánica. Recordemos que en la Patagonia Sur, Chubut y Santa Cruz son construcciones provinciales que surgieron después de la década del 50. Y hay un principio jurídico muy importante que es muy referencial en nuestro pueblo, que es la autonomía municipal, porque existen los municipios antes de que existan los estados provinciales, a diferencia del norte argentino. Y esto hace que las ciudades sean muy responsables y estén muy convincentes con sus propias estrategias de desarrollo, y sí notamos, siempre tuvimos esa vocación en Patagonia, particularmente en Comodoro, pero gracias a este gobierno, si me decís algo positivo, es que aceleramos la estrategia sabemos que con este gobierno el sálvese quien pueda está en términos individuales, nosotros lo colectivizamos, hemos desarrollado una muy fuerte agenda desde hace más de un año con las ciudades hermanas de Río Grande, de Tierra del Fuego, de Río Gallegos, Santa Cruz, de Viedma, conformando un foro de ciudades atlánticas a las que se han ido incorporando ciudades de Río Negro, Chubut y Santa Cruz, para tener una agenda común que tenga que ver con ir construyendo nuestro futuro ante un gobierno nacional que va a estar ausente en el campo de batalla, que va a ser desertor de todas y cada una de las cuestiones que hacen a la calidad de vida mínima, pues, salud, educación y seguridad. Y en seguridad también, porque a medida que se van rompiendo los lazos de las redes mínimas de contención social, que tienen que ver con los medicamentos de los viejos, con la atención de la salud a los pibes, con la soberanía alimentaria, el complementamiento de los planes de empleo, que siguen cobrando hoy 70.000 pesos, igual que hace un año y 4 meses, esto desencadena seguramente una mayor inversión, mayor atención de los municipios, y vamos a estar muy atentos. Es decir, en términos objetivos, todos los datos son negativos. En términos de recursos, tanto para el municipio como para la provincia, como han hecho, sí, con la ausencia de estas transferencias que sabemos que el gobierno nacional ha disminuido a todas las provincias. Sí, claro, la provincia está muy complicada. De hecho, se aprobó un presupuesto con el apoyo de la oposición a nivel provincial, que para el caso de nuestra ciudad, tiene un dato objetivo, va a implicar 8.000 millones de pesos en obras públicas. La mitad se va a ir en una escuela, refuncionalizar, hacer a nuevo una escuela importante, una escuela secundaria, y los otros 4.000 en un montón de líneas. En el caso del municipio, va a tener 38.000 millones de pesos en obra pública para licitar hacer más de 150 licitaciones de obra. Es usar con mucha racionalidad, apelando a la responsabilidad social y a la responsabilidad del conjunto de la ciudadanía, ser muy creativos, sabiendo que el no va a ser una respuesta, te diría, frontal en poco tiempo, porque no tenemos recursos infinitos y las demandas son muy fuertes. Por eso es importante dar esta discusión de cara a la sociedad. En el caso de nuestro presupuesto, que tiene un fuerte componente aún de
industria petrolera y somos una ciudad autosustentable porque hemos tenido cierres y aperturas en el año pasado más o menos equilibrados. Lo que pasa es que los cierres estaban más vinculados a más generación de empleo que las nuevas aperturas, ¿se entiende? Más o menos en el mismo parámetro. Pero tenemos que seguir sosteniendo y tenemos una responsabilidad mayor como cabecera de cuenca y como cabecera de la región. Es decir, hay muchos elementos que tenemos que pensar, no solo con la gente de Comodoro Rivadavia, sino con la gente de Río Senior, de Río Mayo, de Sarmiento, de Ratillo, Cabecina y nuestros vecinos de Santa Cruz, que la están pasando igual porque que nosotros. Entonces, de esto salimos pensando en las no hay más. Hay un tema importante para la comprensión de los funcionarios de varios lugares. Acá el régimen fiscal es ligeramente distinto a otras provincias. Entonces, no todo deviene por la coparticipación. La capacidad de generación de recursos propios del municipio, por ejemplo, el municipio cobra ingresos brutos. Ese tipo de tributo, en la mayoría de las provincias, la cobran las provincias y luego la coparticipa. No sabía esa, también interesante. O sea, ingresos brutos del mismo municipio, mirá. Entonces, hay una serie de combinaciones entre tasas y tributos, más con las regalías. Perdón, ¿y la tasa de ingresos brutos es distinta también entre ciudades o es la misma? Sí, cada ciudad tiene sus propias diferencias. Son algunos pactos de provincia. Muy interesante. Pero claro, entonces esto genera, digamos, la oportunidad que puedas comenzar a gestionar tus recursos, aún en ausencia de estrategias nacionales de cooperación. La principal de todas, claramente, es la obra pública, que es una especie de narratismo extraño de comprender, donde un Estado renuncia, renuncia a la obra pública. Y yo siempre digo que no hay potencia sin obra pública. Hoy dicen que quiere ser potencia mundial. No está. Además, se cometieron en el caso de Comodoro, se cometen dos pecados capitales. Uno, frenar obra pública de toda marcha, que era un canal evacuador con cloacas, con un canal evacuador muy importante en una zona populosa que afecta a más de 5 barrios, están hablando de más de 1.000 personas, con dinero que era de fondeo internacional, que estaba depositado en Argentina y que se frenó. Entonces, no solo vamos a ser penalizados por no hacer una obra que es necesaria, que se está pidiendo incluso, junto con eso estamos pidiendo que la den por caída, es decir, que nos libere para que nosotros podamos afrontarla sin caer en la figura de malversación de fondos. Hay un contrato adjudicado, una obra en marcha que se cesa en forma unilateral. Eso por parte del Gobierno Nacional. Por parte del Gobierno Nacional desde el día 11 de diciembre del 2023. Ya es una locura. La doble locura es que tenía fondos internacionales con ese destino específico depositados acá, es decir, que vamos a pagar ya una penalización como país por tener esos fondos afectados a una obra que no se ejecuta. Digo, cuando se dice que es insano, es doblemente insano. Por último, para cerrar, pues se nos fue un poquito del tiempo, en cuanto a la industria, digamos, dejando un poco de lado la cuestión de los hidrocarburos y del desarrollo de la energía, que también lo abordamos, pero vimos también que había energía renovable, que se estaba desarrollando lo que es la energía renovable a nivel local. ¿Qué tipo de desarrollo industrial encuentran acá dentro de la provincia o dentro de Comodoro? Nosotros vemos que hay varias alternativas. Lo primero es que hay que sacarse un poco de la cabeza la idea extractiva o de la extracción como única dinamización de una economía. Ahora, estos 120 años de extracción de hidrocarburos han dado y han dejado un espacio de industrias, han dejado capacidades en las personas, desarrollo profesionales, innovación, tecnología, suficientes como para imaginarse también el fortalecimiento de un destino industrial de nuevo orden, ¿no? Más vinculado a la economía de conocimiento, vinculado a la innovación. En ese sentido venimos trabajando muy activamente. Si uno mira al final, hay más de 100 empresas metalmecánicas de distinto tamaño, de todo tipo, que es posible generarles alternativas con nuevos productos, otro esquema que no sea meramente subordinada a ser proveedores de una gran empresa exclusivamente. O sea, hay un espacio de construcción bastante importante. El tema de las nuevas tecnologías también lo brinda ahí. Sergio lo decía al principio, los recursos marinos son, el Golfo San Jorge es el área de mayor biodiversidad que la Argentina tiene. Tanto es así que es el único área que tiene veda permanente, esa veda permanente para el langostino. Desde que se hizo esa veda permanente en el año 2014,
se multiplicó por 5 o por 6 el tamaño de, digamos, la economía del langostino a nivel nacional, pero impactó negativamente en el desarrollo de la pesca local. Bueno, esas cosas va a haber que irlas equilibrando, desarrollando políticas específicas. Nosotros estamos obligados a la política del desarrollo local, tenemos las capacidades, tenemos los recursos naturales. Es una ciudad más cosmopolita, uno se encuentra con una gran cantidad de profesionales que han recorrido y recorren el mundo en la ejercicio de sus profesiones. Hay bastantes capacidades científicas y tecnológicas, es decir, existen los elementos para una economía que vaya más allá de los hidrocarburos. No que los sustituya, porque el hidrocarburo va a seguir habiendo por mucho tiempo. Sí, está muy bien. Sino importante también que los haya, digamos, y hay que desarrollarlos y mejorarlos y ampliar las fronteras productivas y mejorar las fronteras tecnológicas y demás. Pero también es necesario ir construyendo esta otra economía que nos permita generar una nueva empleabilidad. Como Rivadavia, el departamento Escalante, si uno toma los 500 departamentos que tiene la Argentina, se encuentra entre los primeros 10 en el nivel de promedio de ingresos. Viene cayendo, se encuentra en el nivel. Bueno, nosotros tenemos una responsabilidad fundacional y política de sostenerlo en ese marco y para sostenerlo hay que desarrollar nuevas actividades económicas. Y esas nuevas actividades económicas no pueden surgir del vacío, surgen de las capacidades instaladas, sean estas de infraestructura, equipamiento, empresas, como están planteadas, otros usos que tenemos de empresas, y mucha y buena capacidad de generación de mano de obra altamente calificada con procesos complejos, ¿no? Como suponen industrias importantes con más de un siglo de población. Así que tenemos un desafío importante, pero las capacidades están, y creemos además que la política local coayudada en estas relaciones y de cooperación con otros municipios de la Patagonia que viven situaciones similares y probablemente con la generación de alguna nueva política de carácter provincial, esto termine por encontrar un curso mucho más interesante que el que tenemos en este último año, que fue la humana. No, a propósito de la pesca, me pareció un dato interesante esta oferta de la parte empleadora de un 30% de rebaja salarial en el último cuatro, ¿no? Me parece que eso habla de la problemática también que tienen otros sectores. Sí, es una forma de pedir de evaluación también que tiene la industria de la pesca. La industria de la pesca se desarrolló sobre takers españoles, no fue buena la experiencia en general con esas vías en toda América, incluyendo Canadá, por esas vías. Lo que sí tenemos, ¿por qué decimos el Frente Pesquero? Porque es una provincia que tiene 4 puertos, que tiene 4 aeropuertos, que tenemos un paso a Chile desde el Atlántico al Pacífico a 420 kilómetros atrás de un puerto de ultramar a otro puerto de ultramar, porque tenemos una integración que fue planificada desde el territorio. O sea, gran parte de la estrategia de desarrollo del Chubut se debe a los chubutanos, que pensaron en la década del 60 la integración de las vías de comunicación, que pensaron después el esquema de desarrollo y que siguieron aportando con una represa el desarrollo de la industria nacional del aluminio, que luego se privatizó, la industria cementera nacional, que se privatizó en el 81, la industria petrolera, que se privatizó, y ahora tenemos una estrategia de desarrollo privado con la empresa nacional. Es decir, tenemos un montón de elementos para pensar nuestro propio desarrollo. Tenemos que tener la responsabilidad y la inteligencia de pensarlo generando una escala regional y nacional. Hoy vemos que las estrategias nacionales son prescindentes del desarrollo de nación, del desarrollo del territorio, y tenemos como una vez más sustituirlo, como ha sucedido muchas veces en Patagonia, con esta vocación. Así que por ahí pasa un poquito la cosa. Muy bien. Bueno, les agradezco muchísimo su tiempo, en serio. La verdad que yo personalmente aprendí mucho, así que espero que el público también. Así que bueno, hago un pequeño cierre a todos. Espero que les haya gustado este video para conocer un poco más a fondo la realidad de Chubut, de una provincia muy importante para la República Argentina. Los esperamos para el próximo video y desde ya, si les gustó el contenido, pueden dar me gusta, pueden compartir, pueden comentar lo que les parezca que sea interesante y desde ya no se olviden de suscribirse siempre al canal. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima.